Bienvenidos nuevamente al estudio de la célula, sus partes y sus funciones. Soy el docente Jorge Reyes y hoy pues nos vamos a detener a estudiar un poquito en detalle lo que es el núcleo de la célula, cuáles son las partes de este organelo y qué función cumple dentro de la célula y dentro de los organismos. Se conoce como núcleo celular a un organelo membranoso. Membranoso quiere decir que está cubierto por una membrana que lo separa del resto de la célula. Él se encuentra en el interior de las células eucariotas exclusivamente. Esto quiere decir que solamente las células eucariotas contienen núcleo, y eso es lo que es la diferencia de las otras células, las procariotas. En él se encuentra la mayoría del material genético de la célula. Él encuentra aquí dentro de ese material genético, en la parte de lo que llamamos nosotros el citosol o nucleoplasma. Más adelante, en otro diagrama, veremos en detalle las partes de ese núcleo. Acá, en este esquema que tenemos acá, alcanzamos a ver el núcleo y la parte más oscurita, el nucleolo. Aquí se encuentran los cromosomas. Aquí tenemos un cromosoma tipo X que a su vez está conformado por una molécula que es el ADN o ácido nucleico. En este caso, el ácido desoxirribonucleico. Ese ácido desoxirribonucleico se encuentra organizado alrededor de unas proteínas llamadas las histonas, que sirven los nucleosomas, que a su vez la cadena de ADN, que es extremadamente grande, está compuesta de unos pedacitos o partecitas que nosotros los denominamos genes. Cada pedazo de ADN constituye lo que es un gen, que no es más que otra cosa que una secuencia de unas bases nucleótidas como la guanina, la citosina, la adenina y la timina, como veremos más adelante. La estructura de un ADN, que está aquí en la parte de abajo, es un centrómero con unas cromatinas, constituyen lo que es el cromosoma. Todo ese material genético, la mayoría del material genético, se encuentra dentro de este núcleo, dentro de este organelo, que es una de las partes más importantes de la célula. Ahí se encuentra en el ADN toda la información que por millones de años se ha venido constituyendo, recogiendo información de las células preexistentes, y que a su vez durante los procesos de división celular, los procesos de reproducción, se la va a transmitir a otras células. Veamos algunos aspectos generales de lo que es el núcleo. Primero, pues su forma. Esta forma, generalmente en todos los esquemas que a ustedes le presentan, se lo dan en una forma redondeada, pero no es necesariamente de esa manera. También se puede hacer en forma riñonada. Aquí lo podemos ver en este esquema en la parte B, una forma de riñón, que es una forma también bastante frecuente de un núcleo. También tiene una forma de multilóbulos. Aquí en la parte C pueden ver lóbulos, varios lóbulos que se encuentran conectados, y esa es otra forma muy frecuente en lo que es el núcleo. La forma más, esta forma redondeada, forma elíptica, por ejemplo, de algunos tipos de células. Generalmente se encuentra localizado en el centro de la célula, pero no necesariamente. En algunos casos se encuentra en la periferia o en la parte basal de la célula. La mayoría de las veces la célula tiene un núcleo, pero puede aparecer más de un núcleo, como en el caso de las células musculares. Es decir, una célula puede tener varios núcleos. Siempre nos la han dibujado, siempre nos han dado el esquema de que el núcleo de la célula, ¿no? Una célula puede tener varios núcleos. El tamaño de la célula sí es proporcional, el tamaño del núcleo sí es proporcional al tamaño de la
célula, ocupa un determinado porcentaje, aunque el tamaño no tiene nada que ver con la cantidad de ADN que contenga. Una especie, por ejemplo, nosotros los humanos tenemos una cantidad de ADN que es constante. Otras especies contienen otra cantidad de ADN. Pueden tener células más grandes o más pequeñas y esa cantidad de ADN va a siempre permanecer constante y el tamaño también se va a adaptar a eso. Veamos entonces cuáles son las partes del núcleo. Como dijimos antes, el núcleo es un organelo de tipo membranoso, es decir, contiene una membrana que lo separa del resto de partes de la célula, el citoplasma. Esa membrana en realidad son dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, conformada por lípidos, o sea, una doble capa lipídica. Recuerde que ya habíamos hablado de los lípidos. Esa doble capa lipídica se encuentra separado a su vez por una parte interna que se denomina la cisterna perinuclear. En algunos momentos la doble capa lipídica se une y se rompe para conformar lo que es un poro nuclear. Ese poro es el que permite la comunicación desde el interior del núcleo hacia el resto de la célula, hacia el citoplasma, o también permite el transporte de algunas sustancias desde el citoplasma hacia el núcleo. En el caso particular, dentro del núcleo se están formando lo que son los ribosomas. Ese poro es el que permite el transporte de esos ribosomas hacia el exterior. Y de la parte exterior van a confluir hacia el interior del núcleo lo que son los ácidos nucleicos, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos hacia el interior del núcleo. Ahí, a partir de ellos, conformar una serie de proteínas. La envoltura, la otra parte del núcleo es el citosol o nucleoplasma. Ese citosol o nucleoplasma va desde la pared o envoltura nuclear, perdón, hasta donde encontramos nosotros otra parte importante del núcleo que es el nucleolo. Este citosol es una sustancia de tipo viscoso, está conformada principalmente por hormonas, por aguas, por lípidos y restos de moléculas que han entrado ahí para la conformación de los ribosomas. Este citoplasma, este nucleoplasma o citosol está conformado por una sustancia llamada cromatina, que principalmente es ADN. Y hay dos tipos de cromatina, la heterocromatina, que es la parte más externa, acá nosotros en el esquema la podemos ver, la parte más oscura, la que está pegada a la envoltura nuclear, y la parte más interna que tiene menos concentración de ADN, que se denomina la eucromatina. Entonces, esa diferencia de, digamos, de color, podemos notar ahí, es por la concentración del ADN o ácido nucleico. El nucleolo, que es la parte más interna del núcleo, es ahí donde se producen los ribosomas. Esos ribosomas son llevados al citoplasma a través de los poros y ellos van a unir en los que son los aminoácidos para conformar las proteínas. Es decir, los ribosomas que se producen dentro del núcleo van a participar en la síntesis de las proteínas dentro de la célula. O sea que juegan un papel importantísimo. El nucleolo principalmente está conformado de otro ácido nucleico que es el ácido ARN y por una proteína. Este nucleolo pues no contiene membrana, no es de carácter membranoso. Hay una separación no tan, digamos, diferencial con respecto a la otra parte del núcleo.
Como dijimos antes, aquí dentro del núcleo se encuentra lo que es el material genético. Ese material genético se encuentra asociado a unas proteínas que se encuentran acá, que se llaman las histonas, en donde ahí, a partir de esas histonas, es donde se enrolla el ADN y conforma lo que se denominan los cromosomas. Los cromosomas están formados de ADN y recuerde que el ADN a su vez es una cadena de pequeños fragmentos llamados genes, como habíamos visto anteriormente. Bueno, en síntesis, estas son entonces las partes de un núcleo celular, la parte de la membrana, el nucleolo, la parte interna conformada por ARN y proteínas, el nucleoplasma conformado por cromatina, la cromatina que a su vez es el mismo ADN que se encuentra ahí, fibras de ADN, y aquí casi que pegado, aquí se ven pegados a la envoltura nuclear o carioteca, se encuentran los ribosomas, no hacen parte del núcleo, pero como se están produciendo ahí, se quedan prácticamente adheridos. Ellos pues básicamente no se van a quedar ahí, ellos van a empezar a viajar a través de otras membranas que vamos a ver más adelante. Veamos en resumen pues cuáles son las funciones del núcleo celular. Primero que todo, pues veamos que el núcleo es como el cerebro de la célula, es como la torre de control desde donde se llevan a cabo todas las instrucciones para que a partir de ahí se hagan el resto de funciones que cumplen los demás tipos de organelos. Su misión primordial es preservar el material genético y ponerlo en funcionamiento cuando sea necesario. Es decir, por ejemplo, en el caso de la división celular, cuando se están reproduciendo las células, durante el ciclo celular, se reparte ese material genético, pues en ese caso, pues se va a llevar una información para decirse cómo se va a hacer ese proceso de división celular. O para el caso de la síntesis de las proteínas. En síntesis, la función del núcleo es mantener la integridad de ese material genético. Hay que tener en cuenta que el ADN nunca sale del núcleo. Así que todas las operaciones que se llevan a cabo, todas las funciones metabólicas con estas biomoléculas que entran al núcleo a través de los poros, ahí se lleva a cabo funciones como la transcripción, la síntesis y la reparación. Toda esa información para esos procesos es en el núcleo donde se da la información. El núcleo es el que permite el transporte de moléculas a través de los poros y se comunica con el citoplasma de una manera selectiva. Ahí entran ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos y lípidos para la conformación de otras sustancias, principalmente la conformación de los ribosomas que se producen dentro del nucleolo, que a su vez esos ribosomas, cuando sale del núcleo a través de los poros, participan en la síntesis de las proteínas. Es decir, se encarga de unir otras sustancias como son los aminoácidos para lograr ese objetivo. Ahí se llevan a cabo, como dije antes, las funciones metabólicas de las biomoléculas como la transcripción, la síntesis y la reparación. Esto es una tareita que ustedes van a hacer por el momento, que es la transcripción, que es la síntesis y que es una reparación, porque más adelante las vamos a ver en detalle. Dentro del núcleo se produce un tipo de ARN que es el llamado ARN mensajero o ARN-M, a partir de la matriz del ADN, el cual es el encargado de transportar, o sea, llevar el mensaje, de transportar la secuencia genética al citoplasma para la síntesis de las proteínas. Por tanto, en síntesis, las funciones del núcleo celular es prácticamente ahí donde se reparten todas las instrucciones para todas las funciones que se producen al interior de la célula.
es el cerebro de la célula. Bueno, veamos aquí en esta lámina algunas microfotografías de donde se presenta el núcleo. Estas microfotografías fueron hechas con un microscopio electrónico de barrido. Recuerde que ya habíamos hablado antes sobre los aumentos que puede proporcionar este tipo de microscopio. Aquí podemos ver nosotros que el núcleo no es exactamente esa parte esférica que siempre nos han mostrado y no es tan definida. Vemos también aquí el nucleolo que se presenta aquí en la lámina de la parte de abajo, donde estamos observando un núcleo. En la parte más clarita la eucromatina y la parte más oscurita la heterocromatina. Y el nucleolo es la parte interna. Vemos un músculo también muscular, una célula muscular, perdón, donde se presentan varios núcleos. Ya no solamente en la célula podemos encontrar unos núcleos, a veces hay dos núcleos o muchos núcleos. Aquí vemos en la parte de arriba hacia el centro un núcleo en forma arriñonada en la parte central. Y hacia el lado derecho, en la parte superior, vemos un núcleo, pero no está exactamente en la parte central, sino está hacia la periferia. ¿Ya? Es decir, no siempre vamos a encontrarnos nosotros un núcleo en la parte central. Pues no siempre va a ser de forma esférica. No siempre va a ser un núcleo. Pueden haber varios núcleos. O sea, todos esos detalles sobre los núcleos lo tenemos que ir nosotros teniendo en cuenta y de algunos conceptos erróneos que hemos tenido, que hemos adquirido, como por ejemplo el hecho de considerar que siempre nos han dicho que el huevo es una célula. Eso está muy allá de la realidad. El huevo no es una célula gigante, como nos lo han dicho. Más adelante veremos verdaderamente qué es el huevo, cuando estaremos viendo nosotros el proceso de fecundación. Bueno, hasta aquí pues terminamos el estudio de este importante organelo. En la próxima clase veremos otros organelos en detalle, todos igualmente importantes. Recuerde que todos los organelos es como una fábrica que trabajan en forma sincrónica para cumplir un resultado que es la vida misma.